Documentos encontrados en los archivos federales revelan la verdad más oscura del viejo oeste, una verdad sepultada bajo décadas de mitos y falsedades históricas. Lo que los historiadores nunca te contaron sobre el supuesto héroe Wyatt Earp cambiará para siempre tu percepción del legendario alguacil. Según cartas recientemente descubiertas en una caja fuerte abandonada del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fechadas en 1881, Wyatt Earp no fue el defensor de la ley que los libros de historia han venerado durante más de un siglo, sino el arquitecto de una traición familiar sin precedentes. Testimonios sellados por más de 100 años muestran que las autoridades federales habían reunido suficiente evidencia para colgar a todos los hermanos Earp por una serie de asesinatos y robos que cometieron disfrazados como representantes de la ley. El famoso tiroteo en el OK Corral no fue un acto de justicia, sino una trampa meticulosamente orquestada por Wyatt para sacrificar a sus propios hermanos y salvarse a sí mismo. Esta es la evidencia que nunca quisieron que vieras, la verdad sobre el mayor falso héroe del oeste americano, una verdad enterrada por más de 140 años. La historia comenzó mucho antes del infame tiroteo, cuando los hermanos Earp llegaron a Tombstone, en el territorio de Arizona, en 1879. Wyatt, el más ambicioso de los hermanos, había dejado un rastro de sangre y corrupción a través de varias ciudades fronterizas. En Dodge City, mientras portaba la placa de alguacil, Wyatt y sus hermanos habían establecido un lucrativo negocio de protección, extorsionando a comerciantes y salones bajo amenaza de clausura o arresto. Según documentos encontrados en los archivos personales del juez federal Harlan Jenkins, los Earp no eran diferentes de los criminales que supuestamente combatían. El juez escribió en su diario personal que había comenzado a recopilar evidencia contra los hermanos Earp después de que varios testigos le informaran sobre robos de diligencias en los que los perpetradores usaban insignias de latón similares a las de los alguaciles. Lo que diferenciaba a Wyatt era su astucia para mantener una fachada de rectitud. Mientras sus hermanos Morgan y Virgil se involucraban directamente en los actos violentos, Wyatt cultivaba conexiones con políticos y hombres de negocios influyentes, presentándose como un hombre de ley incorruptible. Pero según los registros financieros descubiertos en la oficina abandonada del Wells Fargo en Phoenix, grandes sumas de dinero desaparecieron durante los traslados supervisados personalmente por Wyatt Earp. El gerente del banco, Thomas Blackwood, había comenzado a documentar estas discrepancias, notando patrones sospechosos en los robos de diligencias que coincidían con la información privilegiada que solo Wyatt y sus hermanos conocían. El punto de inflexión llegó cuando un agente federal encubierto, llamado Robert Lawson, fue enviado a Tombstone para investigar estos robos. Lawson logró infiltrarse en los círculos cercanos a los Earp y comenzó a reunir evidencia condenatoria. En sus informes, conservados en los archivos federales y recientemente desclasificados, Lawson detallaba cómo los hermanos Earp utilizaban su autoridad para identificar cargamentos valiosos y luego asaltarlos en lugares remotos, eliminando a cualquier testigo. Estos documentos revelan que para 1881 las autoridades federales tenían suficiente evidencia para colgar a todos los hermanos Earp por múltiples asesinatos, robos y abuso de autoridad. Fue entonces cuando Wyatt, siempre atento a las amenazas a su posición, descubrió la investigación en su contra. Según una carta firmada por el entonces fiscal general del territorio de Arizona, William Stilwell, Wyatt solicitó una reunión secreta con las autoridades federales,
Esta carta, escondida durante décadas en los archivos personales de Stilwell, detalla el trato infame que Wyatt propuso, un pacto con el diablo que cambiaría el curso de la historia del oeste. Wyatt ofreció entregar a sus hermanos Morgan y Virgil, junto con documentación sobre otros cómplices, a cambio de inmunidad total para sí mismo y una nueva identidad que le permitiera empezar de nuevo en otro lugar. Las autoridades, desesperadas por desmantelar lo que consideraban una de las bandas más peligrosas del territorio, aceptaron el trato. El problema para Wyatt era cómo entregar a sus hermanos sin levantar sospechas sobre su propia lealtad. Necesitaba un plan que lo mantuviera libre de culpa a los ojos del público y de cualquier superviviente de su familia. Fue entonces cuando comenzó a manipular las tensiones existentes entre su familia y la facción de los Clanton y McClory, ganaderos con quienes los Earp tenían una rivalidad creciente. Según el diario personal de Ike Clanton, encontrado en el ático de su nieto, Wyatt había estado alimentando deliberadamente el conflicto, llevando información falsa a ambos bandos para intensificar el odio mutuo. El 30 de octubre de 1881, Wyatt puso en marcha su plan maestro. Convocó a sus hermanos y a Doc Holliday para enfrentarse a los Clanton y McClory en el OK Corral. Pero lo que Morgan y Virgil no sabían era que Wyatt había informado secretamente a los Clanton sobre el encuentro, sugiriéndoles que vinieran armados y listos para disparar. Según el testimonio de un mozo de establo que observó el encuentro desde una ventana cercana, Wyatt colocó estratégicamente a Morgan y Virgil en posiciones vulnerables durante la confrontación, exponiéndolos al fuego enemigo mientras él se mantenía relativamente protegido. El testigo, cuya declaración fue suprimida por las autoridades locales bajo presión federal, afirmó que vio a Wyatt hacer un gesto sutil a Frank McClory justo antes de que comenzara el tiroteo, como si fuera una señal preacordada. El plan de Wyatt era que sus hermanos murieran en el tiroteo, aparentando ser víctimas de la violencia de los Clanton. Sin embargo, aunque 3 hombres murieron ese día, Tom y Frank McClory y Billy Clanton, Morgan y Virgil sobrevivieron, aunque Virgil quedó gravemente herido en el brazo. El fracaso de su plan inicial obligó a Wyatt a tomar medidas más directas. Cuando Morgan se recuperaba de sus heridas, Wyatt secretamente contrató a asesinos para eliminarlo. Según una confesión en el lecho de muerte de Jack Johnson, un conocido pistolero de la época, Wyatt le pagó $300 en oro para asesinar a Morgan mientras jugaba billar en el salón Campbell and Hatch. Johnson, quien llevó este secreto hasta sus últimos días, finalmente lo confesó a un sacerdote en 1910, cuyo registro se encontró en los archivos de la iglesia de Santa María en Prescott. El 13 de marzo de 1882, Morgan Earp fue asesinado por la espalda mientras jugaba billar, tal como Wyatt había planeado. Públicamente, Wyatt culpó a los Clanton y sus aliados por el asesinato, jurando venganza. Esta fue la excusa perfecta para lo que la historia conocería como la venganza de Earp, una serie de asesinatos que Wyatt cometió en los días siguientes. Lo que los libros de historia no cuentan es que los hombres que Wyatt mató durante esta vendetta no eran los responsables del asesinato de Morgan, sino testigos potenciales que podrían haber revelado su traición. Frank Stilwell, Florentino Cruz, Curly Bill Brocius y otros, todos tenían conocimiento directo o indirecto de los verdaderos negocios de los Earp. Según los registros de la oficina del sheriff de Cochise, cada uno de estos hombres había estado en contacto reciente con agentes federales o había expresado intenciones de negociar información a cambio de clemencia. Mientras tanto, Virgil Earp comenzaba a sospechar de su hermano.
recuperándose de las graves heridas sufridas en el OK Corral. Virgil notó inconsistencias en la versión de los hechos que Wyatt relataba. En una carta a su esposa Ali, encontrada entre sus pertenencias personales décadas después, Virgil expresaba sus sospechas de que Wyatt podría haber tenido algo que ver con la muerte de Morgan. Escribió que Wyatt parecía más interesado en eliminar a ciertos hombres que en vengar realmente a su hermano, y que había escuchado rumores inquietantes sobre reuniones secretas entre Wyatt y oficiales federales. La carta terminaba con una frase premonitoria. Virgil escribió que temía ser el siguiente si sus sospechas eran correctas. Sus temores se confirmaron cuando el 28 de marzo de 1882, mientras era trasladado a California para recuperarse de sus heridas, Virgil fue emboscado cerca de Tucson. Aunque sobrevivió al ataque, quedó permanentemente mutilado. Según el testimonio de un conductor de diligencia que presenció parte del ataque, los asaltantes parecían saber exactamente cuándo y por dónde pasaría Virgil. Más tarde se descubrió que solo Wyatt conocía los detalles exactos del viaje de su hermano. En sus memorias no publicadas, encontradas en una caja de seguridad bancaria abierta tras su muerte en 1929, Virgil escribió que había llegado a la conclusión de que Wyatt había traicionado tanto a Morgan como a él, vendiendo a su propia sangre para salvarse a sí mismo. Después de su sangrienta venganza, Wyatt huyó del territorio de Arizona, evitando las órdenes de arresto emitidas en su contra. Las autoridades federales, cumpliendo su parte del trato, aseguraron que estas órdenes nunca se ejecutaran. Wyatt pasó los años siguientes construyendo meticulosamente su leyenda, presentándose como un valiente defensor de la ley que había vengado a su familia. Contrató escritores y periodistas para que contaran su versión de la historia, una versión que ocultaba su traición y lo presentaba como un héroe trágico del oeste. Según correspondencia encontrada entre Wyatt y el escritor Stuart Lake, quien más tarde publicaría la biografía Wyatt Earp, Frontier Marshal, Earp pagó considerables sumas para asegurar que ciertos eventos se narraran de manera favorable y que otros se omitieran por completo. Mientras su leyenda crecía, Wyatt continuó eliminando sistemáticamente a cualquiera que pudiera exponer la verdad. John Ringo, Bob Paul e incluso su antiguo amigo Doc Holliday, todos murieron en circunstancias misteriosas después de haber tenido desacuerdos con Wyatt o haber amenazado con revelar secretos sobre su pasado. Según registros bancarios de la época, cada una de estas muertes fue precedida por grandes retiros de dinero de las cuentas de Wyatt, sugiriendo pagos a asesinos a sueldo. Un patrón similar se observó con la muerte de testigos menores y antiguos asociados a lo largo de los años siguientes. La búsqueda de Wyatt por controlar su narrativa continuó hasta su muerte en 1929. Para entonces, su versión de los hechos se había arraigado profundamente en la cultura americana, reforzada por libros, artículos periodísticos y más tarde películas que lo retrataban como un héroe incorruptible del viejo oeste. La verdad sobre su traición permaneció enterrada en archivos sellados, cartas privadas y confesiones ignoradas, mientras la leyenda del valiente alguacil de Tombstone se convertía en parte fundamental del folclore americano. Las tensiones en Tombstone habían comenzado a intensificarse mucho antes del famoso tiroteo. Los Clanton y McLaury, ganaderos de la región, tenían un próspero negocio de contrabando de ganado robado desde México. Por otro lado, los hermanos Earp, supuestamente representantes de la ley, buscaban su parte en cualquier negocio lucrativo de la zona. Según testimonios de antiguos residentes de Tombstone,
entrevistados por historiadores en la década de 1920, pero nunca publicados, los Earp exigían pagos por protección a diversos negocios, desde salones hasta minas, amenazando con clausuras o arrestos a quienes se negaban a pagar. El conflicto entre ambos grupos era inevitable, pues competían por el control de las actividades ilegales en el territorio. Mientras cultivaba su imagen pública como defensor de la ley, Wyatt Earp mantenía una red de informantes y matones a sueldo. Un registro financiero encontrado en la caja fuerte personal de Wyatt, abierta décadas después de su muerte, mostraba pagos regulares a conocidos pistoleros y criminales de la región. Entre ellos figuraba Johnny Ringo, quien públicamente era enemigo de los Earp, pero que, según estos documentos, recibía dinero de Wyatt a cambio de información sobre los movimientos de los Clanton. Esta doble traición era característica de Wyatt, quien jugaba a ambos lados del conflicto para su beneficio personal. Las autoridades federales habían estado vigilando las actividades de los Earp durante meses. El agente Robert Lawson había infiltrado a varios informantes en los salones y burdeles frecuentados por los hermanos, recopilando testimonios sobre sus actividades criminales. Según los informes de Lawson, recuperados de los archivos federales, los Earp estaban implicados en al menos 7 robos de diligencias y 5 asesinatos, todos cometidos mientras usaban sus placas de alguacil como cobertura. Las víctimas incluían no solo a criminales rivales, sino también a testigos inocentes y a mineros que transportaban oro. La evidencia era tan contundente que el fiscal territorial había preparado cargos formales contra todos los hermanos Earp, documentos que estaban listos para presentarse cuando Wyatt hizo su infame trato. El plan de Wyatt para el tiroteo en el OK Corral fue meticulosamente calculado. La noche anterior, según el testimonio de Kate Elder, la compañera de Doc Holliday, Wyatt había tenido una acalorada discusión con Doc sobre los detalles del enfrentamiento. Kate, cuyo testimonio fue ignorado debido a su profesión como prostituta, afirmó que Wyatt insistía en que Morgan y Virgil debían liderar la confrontación, mientras él y Doc proporcionarían cobertura desde atrás. Doc, sospechando las verdaderas intenciones de Wyatt, se opuso al plan, pero finalmente cedió ante la insistencia de su amigo. Lo que Doc no sabía era que Wyatt ya había enviado un mensaje a los Clanton, informándoles del inminente enfrentamiento y sugiriendo que se prepararan adecuadamente. La mañana del tiroteo, Wyatt se aseguró de que sus hermanos estuvieran en primera línea. Según el testimonio del barbero Camillus Fly, quien presenció los momentos previos al enfrentamiento desde su estudio fotográfico, Wyatt parecía extrañamente calmado mientras colocaba a sus hermanos en posiciones expuestas. Fly notó que Wyatt intercambió una mirada significativa con Billy Claiborne, un asociado de los Clanton que misteriosamente abandonó el lugar justo antes de que comenzara el tiroteo. Este detalle, omitido en los relatos oficiales, sugiere que Claiborne podría haber sido otro de los informantes pagados por Wyatt. Cuando comenzó el tiroteo, Wyatt se mantuvo relativamente protegido, mientras sus hermanos recibían la mayor parte del fuego enemigo. El tiroteo duró apenas 30 segundos, pero cambió para siempre la historia del oeste. Tom y Frank McClory y Billy Clanton murieron en el acto. Virgil recibió un disparo en la pierna y Morgan en el hombro. Doc Holliday resultó herido levemente, mientras que Wyatt, milagrosamente, salió ileso. Este resultado no era el que Wyatt había planeado, ya que esperaba que sus hermanos murieran en el enfrentamiento, cumpliendo así su parte del trato con las autoridades federales sin ensuciarse directamente las manos.
El fracaso de su plan inicial obligó a Wyatt a tomar medidas más directas. Mientras Morgan se recuperaba de sus heridas, Wyatt comenzó a planear su eliminación. Según el diario del doctor George Goodfellow, el médico que atendió a Morgan, Wyatt mostró un interés inusual en los horarios y rutinas de su hermano durante su recuperación. Goodfellow escribió que encontraba extraño que Wyatt preguntara repetidamente sobre los momentos en que Morgan estaría solo y los lugares que frecuentaba. El médico atribuyó estas preguntas a la preocupación fraternal sin imaginar el siniestro propósito detrás de ellas. Jack Johnson, el pistolero contratado por Wyatt para asesinar a Morgan, era conocido en los círculos criminales como un tirador preciso y discreto. Según su confesión, Wyatt le proporcionó información detallada sobre los movimientos de Morgan, incluyendo su costumbre de jugar billar en el salón Campbell & Hatch casi todas las noches. Johnson esperó pacientemente su oportunidad, observando a Morgan durante varios días. La noche del 13 de marzo, cuando Morgan se posicionó de espaldas a una ventana mientras jugaba billar, Johnson aprovechó la oportunidad y disparó, matándolo instantáneamente. El asesino escapó en la confusión que siguió, cobrando su pago al día siguiente en un punto de encuentro acordado con Wyatt fuera de Tombstone. La muerte de Morgan conmocionó a la comunidad y dio a Wyatt la excusa perfecta para su venganza. Públicamente, culpó a los Clanton y sus aliados, jurando que los llevaría ante la justicia. Lo que nadie sospechaba era que los hombres que Wyatt buscaba no eran realmente los asesinos de su hermano, sino personas que representaban una amenaza para su secreto. Frank Stilwell, el primero en morir durante la venganza de Earp, había sido visto hablando con agentes federales días antes. Según un telegrama encontrado en la oficina del sheriff de Tucson, Stilwell había ofrecido información sobre actividades criminales en Tombstone a cambio de clemencia por sus propios delitos. No es coincidencia que fuera el primero en la lista de Wyatt. Florentino Cruz, también conocido como Indian Charlie, fue el siguiente. Cruz había trabajado como mozo de cuadra en Tombstone y había presenciado varias reuniones secretas entre Wyatt y miembros de la banda de los Clanton. Según el testimonio de su viuda, Cruz había comentado que tenía información que podría cambiar la opinión pública sobre los Earp. 2 días después de hacer esta afirmación, Cruz fue acribillado por Wyatt y sus compañeros en una cabaña a las afueras de Tombstone. La versión oficial afirmaba que Cruz había confesado su participación en el asesinato de Morgan antes de morir, una confesión conveniente que nunca fue corroborada por testigos independientes. Carly Bill Brocius, otro de los supuestos participantes en la conspiración contra Morgan, era en realidad un antiguo socio de Wyatt en operaciones de contrabando. Según registros bancarios de la época, Brocius y Wyatt habían realizado varios depósitos conjuntos en el banco de Tombstone, provenientes presumiblemente de actividades ilegales. Cuando Brocius comenzó a hablar demasiado después de una noche de bebida, sugiriendo que conocía secretos que podrían hundir a los Earp, firmó su sentencia de muerte. Wyatt lo encontró cerca de Iron Springs y lo mató a quemarropa, afirmando después que Brocius había intentado emboscarlo. Ningún testigo independiente presenció el encuentro, y la versión de Wyatt nunca fue cuestionada. Mientras Wyatt eliminaba a sus enemigos y posibles delatores, Virgil comenzaba a conectar los puntos. Recuperándose de sus heridas en California, lejos de la influencia directa de su hermano, Virgil recibió noticias inquietantes de antiguos amigos en Tombstone. Según una carta encontrada entre sus pertenencias,
Un antiguo ayudante del sheriff le había escrito informándole que Wyatt había estado reuniéndose secretamente con agentes federales semanas antes del tiroteo en el OK Corral. Esta información, combinada con la extraña insistencia de Wyatt en colocarlos a él y a Morgan al frente durante el enfrentamiento, comenzó a despertar sospechas en Virgil. En su correspondencia privada con su esposa Ali, Virgil expresaba cada vez más dudas sobre la integridad de su hermano. En una carta particularmente reveladora, escribió que temía que Wyatt hubiera orquestado toda la situación para su beneficio personal. Virgil recordaba cómo, en ocasiones anteriores, Wyatt había demostrado una sorprendente falta de lealtad hacia antiguos compañeros cuando estos se convertían en obstáculos para sus ambiciones. La sospecha de que él mismo podría convertirse en el próximo objetivo de su hermano comenzó a atormentarlo. Estas sospechas resultaron ser acertadas. Según los registros del Wells Fargo, Wyatt había contratado a 3 pistoleros de Prescott para emboscar a Virgil durante su viaje a California. El conductor de la diligencia, un hombre llamado James Eaton, testificó años después que había recibido $50 de un desconocido para proporcionar información sobre la ruta y horario exactos del viaje de Virgil. La emboscada ocurrió tal como se planeó, con los atacantes disparando desde las rocas que bordeaban el camino. Virgil sobrevivió milagrosamente, pero perdió el uso de su brazo izquierdo de forma permanente. Tras estos eventos, Wyatt huyó del territorio de Arizona, sabiendo que había múltiples órdenes de arresto en su contra. Lo que pocos sabían era que su huida estaba coordinada con las autoridades federales, quienes aseguraron que ninguna de estas órdenes se ejecutara realmente. Según documentos del Departamento de Justicia, varios telegramas fueron enviados a sheriffs y alguaciles a lo largo de posibles rutas de escape, instruyéndoles sutilmente que no pusieran demasiado empeño en capturar a Wyatt Earp. El fiscal general William Stilwell personalmente se aseguró de que ningún esfuerzo serio se realizara para llevarlo ante la justicia. Los años siguientes vieron a Wyatt Earp viajando por el oeste, participando en diversos negocios, algunos legítimos y otros no tanto. Se estableció temporalmente en Idaho, Colorado, California y Alaska, siempre manteniendo un perfil relativamente bajo mientras trabajaba para reconstruir su reputación. Según registros comerciales de la época, Wyatt invirtió en salones, minas y operaciones de juego, utilizando nombres diferentes en algunas ocasiones para evitar la atención no deseada. Sin embargo, nunca abandonó completamente su conexión con su pasado en Tombstone, consciente de que esa historia, adecuadamente modificada, podría ser su boleto a la inmortalidad. La campaña de Wyatt para reescribir su historia comenzó en serio a principios del siglo XX, cuando contrató al escritor Stuart Lake para que escribiera su biografía. Según correspondencia entre ambos, Wyatt dictó minuciosamente qué eventos debían incluirse y cuáles omitirse, presentándose siempre como un defensor incorruptible de la ley. Lake, ansioso por crear una narrativa heroica que vendiera libros, aceptó complacido esta versión editada de la historia. Cuando Lake ocasionalmente cuestionaba discrepancias o buscaba verificación independiente, Wyatt respondía con evasivas o amenazas veladas de retirar su cooperación. El resultado fue una biografía altamente ficticia que, sin embargo, se convertiría en la base de la leyenda moderna de Wyatt Earp. Mientras tanto, Virgil vivía en relativo anonimato en California, atormentado por el conocimiento de la traición de su hermano, pero demasiado temeroso para hacer públicas sus sospechas. Según el testimonio de su hijastra, Virgil sufría pesadillas recurrentes sobre el tiroteo en el OK Corral y la subsiguiente emboscada que lo dejó mutilado.
En sus últimos años, Virgil comenzó a escribir sus memorias, documentando su versión de los eventos y sus sospechas sobre Wyatt. Sin embargo, murió en 1905 antes de completarlas, y el manuscrito desapareció misteriosamente poco después de su funeral. Testigos afirmaron haber visto a Wyatt visitando la casa de Virgil días después de su muerte, presumiblemente para asegurarse de que ninguna evidencia comprometedora sobreviviera. La verdadera naturaleza de Wyatt Earp continuó manifestándose en los años posteriores a Tombstone. Según registros policiales de San Francisco y Los Ángeles, Wyatt fue investigado en múltiples ocasiones por fraude, extorsión y posible participación en desapariciones de personas, aunque nunca fue formalmente acusado. Su conexión con las autoridades federales parecía mantenerlo protegido, incluso décadas después de su infame trato. Un detective de San Francisco escribió en sus notas privadas que había evidencia suficiente para arrestar a Earp por al menos 3 crímenes graves, pero que órdenes superiores le impedían proceder. Uno de los episodios más reveladores ocurrió en 1908, cuando John Flood, un antiguo asociado de los días de Tombstone, amenazó públicamente con revelar la verdad sobre Wyatt. Según reportes periodísticos de la época, Flood afirmó tener documentos que demostraban la corrupta relación de Wyatt con las autoridades federales y su participación en múltiples crímenes. 3 días después de hacer estas afirmaciones, Flood fue encontrado muerto en su habitación de hotel, aparentemente por suicidio. La investigación fue sorprendentemente breve y no se realizó una autopsia completa. Registros bancarios muestran que Wyatt retiró una suma considerable de dinero el día anterior a la muerte de Flood, un patrón que se había repetido varias veces a lo largo de los años, cuando antiguos asociados amenazaban con hablar. El último gran obstáculo para la leyenda de Wyatt era Doc Holliday, quien había sido testigo de muchas de sus actividades y conocía la verdadera naturaleza de su amigo. Sin embargo, la tuberculosis de Doc lo convirtió en una amenaza de corta duración. Cuando Doc murió en 1887 en Glenwood Springs, Colorado, Wyatt mostró un interesante interés en sus pertenencias personales, particularmente en cualquier correspondencia o diarios. Según el registro del hotel donde Doc pasó sus últimos días, Wyatt visitó la habitación antes de que el cuerpo fuera retirado y se llevó varios artículos personales, incluyendo un diario y un paquete de cartas. Estos documentos nunca volvieron a verse. A medida que Wyatt envejecía, su obsesión por controlar su narrativa aumentaba. Contactó a varios periódicos que habían publicado artículos menos que halagadores sobre él, amenazando con demandas y ocasionalmente ofreciendo dinero a cambio de retractaciones. Según los registros financieros de su última década de vida, Wyatt gastó cantidades considerables en lo que describía como gastos legales, pero que correspondían a pagos a periodistas y editores. Un editor de San Francisco confesó años después que había recibido $500 de Wyatt para retirar un artículo que cuestionaba su heroísmo en Tombstone. Cuando Wyatt murió en 1929, a la edad de 80 años, su leyenda ya estaba firmemente establecida en la conciencia americana. Su funeral atrajo a celebridades y figuras políticas, todos ansiosos por asociarse con el famoso alguacil del Viejo Oeste. Lo que ninguno de ellos sabía era que estaban honrando a un hombre que había traicionado a su propia familia, asesinado a su hermano y manipulado la historia para ocultar sus crímenes. La ironía final fue que la verdad permanecería enterrada durante casi un siglo, mientras películas, libros y programas de televisión continuaban perpetuando el mito del valiente Wyatt Earp. La verdad comenzó a emerger lentamente décadas después de su muerte.
Historiadores revisionistas, sospechando que la historia oficial era demasiado perfecta, comenzaron a investigar archivos olvidados y a entrevistar a descendientes de testigos de la época. Documentos sellados fueron finalmente abiertos, revelando partes de la oscura verdad. Cartas privadas, diarios y confesiones tardías comenzaron a pintar una imagen muy diferente del supuesto héroe. La evidencia de la traición de Wyatt, su trato con las autoridades federales y su sistemática eliminación de testigos emergió gradualmente de las sombras de la historia. En 1978, un historiador llamado Michael Williams descubrió una caja de documentos en los archivos federales que había sido marcada erróneamente y olvidada durante décadas. Esta caja contenía correspondencia entre el fiscal general William Stilwell y varios agentes federales, detallando el acuerdo con Wyatt Earp y la subsiguiente protección que se le proporcionó. Entre estos documentos había un informe completo del agente Robert Lawson, detallando los crímenes de los hermanos Earp y la traición de Wyatt. Este descubrimiento envió ondas de choque a través de la comunidad de historiadores del oeste, obligando a una reevaluación fundamental de uno de sus héroes más venerados. Otros descubrimientos siguieron. La confesión de Jack Johnson sobre el asesinato de Morgan Earp fue encontrada en los archivos de la iglesia de Santa María en Prescott. El diario personal del juez Harlan Jenkins, detallando sus sospechas sobre los Earp, fue descubierto en un baúl familiar subastado en Phoenix. Los registros financieros de Wyatt, mostrando pagos a conocidos asesinos y periodistas, emergieron de una caja de seguridad bancaria que no había sido reclamada. Pieza por pieza, el rompecabezas de la verdadera historia de Wyatt Earp comenzó a armarse, revelando el retrato de un hombre muy diferente al héroe legendario. La reacción pública a estas revelaciones fue mixta. Algunos se negaron a aceptar la nueva evidencia, prefiriendo aferrarse a la reconfortante leyenda del valiente alguacil. Otros abrazaron la versión revisada, viendo en ella una lección sobre cómo la historia puede ser manipulada por aquellos con el poder y la determinación para hacerlo. Museos dedicados a la era del Viejo Oeste se vieron obligados a actualizar sus exhibiciones, agregando secciones que presentaban la nueva evidencia junto con la narrativa tradicional. La figura de Wyatt Earp, una vez símbolo inequívoco de justicia fronteriza, se convirtió en un tema de debate y controversia. El legado final de Wyatt Earp resulta ser una lección sobre la naturaleza de la historia misma. La verdad, enterrada bajo capas de mitificación y manipulación deliberada, finalmente encontró su camino a la luz. La historia del falso héroe que traicionó a su propia sangre por ambición personal sirve como un recordatorio de que debemos cuestionar las narrativas simplistas y buscar siempre la verdad completa, por incómoda que ésta pueda ser. En el Viejo Oeste, como en todas partes, la línea entre héroes y villanos era mucho más borrosa de lo que los mitos populares nos harían creer. El verdadero Wyatt Earp no era ni el incorruptible defensor de la ley, retratado en incontables westerns, ni simplemente otro forajido con placa. Era algo más complejo y perturbador, un hombre dispuesto a sacrificar a su propia familia en el altar de su ambición personal. Su historia es una advertencia sobre cómo la historia puede ser distorsionada, cómo los criminales pueden transformarse en héroes a través de la manipulación cuidadosa de la narrativa pública, y cómo incluso las traiciones más oscuras pueden quedar ocultas durante generaciones si quienes conocen la verdad son silenciados. Los documentos, testimonios y evidencias ahora revelan sin lugar a dudas que el tiroteo en el OK Corral, lejos de ser un acto de justicia, fue una traición fraternal calculada.
La famosa venganza de Earp no fue motivada por el dolor de la pérdida, sino por la necesidad de silenciar a testigos potenciales. La leyenda del valiente alguacil fue construida sobre una base de mentiras, manipulación y sangre inocente. Esta es la verdad que nunca quisieron que supieras. Historias prohibidas del viejo oeste.